Bienvenidos amiguitos a nuestro Museo Virtual Bíblico. La creación. Vemos, amigos, el personaje más importante es Dios, quien hizo la creación maravillosa para que tú y yo la disfrutemos. En el primer día Dios creó la luz y las tinieblas y las separó, la luz de las tinieblas. En el segundo día, Papito Dios nos ha regalado el cielo y el mar. En el tercer día nos regaló todas las plantas, todo lo verde. En el cuarto día creó el sol, la luna, las estrellas. En el quinto día, Papá Dios nos ha regalado las aves del cielo y los peces de los océanos. En el sexto día creó los animales terrestres y la raza humana. Y el séptimo día es para día de reposo. En este día es bueno que nos congreguemos y escuchemos y estudiemos su palabra. El arca de Noé. El segundo personaje, nótese que hay mucho azul, es mucha agua. Este personaje se llama Noé. Noé vivía en un pueblo donde había demasiada gente, demasiados habitantes, pero no eran obedientes y no amaban a Dios, porque ellos adoraban a otros dioses, eran idólatras. Noé, en cambio, amaba a Dios y era muy obediente. Noé amaba muchísimo a Dios, a nuestro Padre Celestial, y fue muy obediente. Dios le dijo a Noé que hiciera una barca. Noé hizo la parte superior de la barca. Y aquí observamos la parte inferior de la barca. Dios le dijo a Noé que cuando terminara la barca en su totalidad, subiera en ella a 2 animalitos, es decir, uno de cada especie de 2 en 2. Por ende, Noé subió a una jirafa hembra y a una jirafa macho, un elefante, una elefantita, un conejo hembra, un conejo macho. La túnica de José. Bueno, amiguitos de Abracito Online, por este recorrido en la Biblia llegamos a la historia de José. Bienvenido, José. Hola a todos, amiguitos de Abracito Online. Hoy les quiero contar una historia sobre mí, sobre José. Hoy les contaré que tuve 2 hermanos que me hacían bullying, los que no me querían, me odiaban. Les conté sobre mis sueños y me dieron más. Un día después fui a ver a mi papá y mi papá me regaló esta hermosa túnica conformada con este hermoso sombrero. Bueno, después de todo me echaron a un pozo mis hermanos, donde hicieron creer a mi papá que hubiera estado muerto. Muchos años después estuve en una cárcel encerrado por el ejército, por culpa del faraón y mis hermanos. Pero un poco después, nadie, ni los magos supieron la interpretación de los sueños del faraón que tuvo. Pero llamaron hasta todos los prisioneros, pero Dios vino a mí y me enseñó cosas mágicas. Yo le oré a Dios y Él me respondió para saber cómo dirigir. Lo logré y el faraón me nombró como un rey, un otro faraón, gracias al Señor. Bueno, hasta aquí llegué. Chao, amiguitos. Chao, José. Tu historia es muy interesante porque nos enseña y nos recuerda cómo Dios usa nuestras circunstancias en obediencia para bendecirnos y ponernos en alto. ¿Cierto, José? Claramente, así es.
Y con ustedes las plagas de Egipto. De Abracito Online, hemos llegado a nuestra sesión en la cual tenemos un museo de las plagas de Egipto. Muy bien, en el día de hoy Dios tiene algo para enseñarnos y vamos a empezar con las plagas. ¿Por qué sucedieron las plagas? Recuerden que las plagas de Egipto el Señor las mandó porque Faraón no le quería hacer caso, no quería dejar libre a su pueblo. Así que él decidió mandar algunas plagas para mostrar su poder y su soberanía sobre el pueblo de Egipto. Así que vamos a empezar con la primera. La primera plaga fue la sangre, es decir, de que el agua del río Nilo se convirtió en sangre y todos los peces del río murieron y empezó el río a tener mal olor. La segunda plaga fue las ranas, es decir, de que del río Nilo empezaron a salir ranas, estaban por todas partes, es decir, de que invadieron todo Egipto. La tercera plaga eran los piojos, es decir, de que Egipto tuvo muchísimos piojos alrededor de todas partes, es decir, que todos los israelitas podían ver piojos en todas partes y aún así el faraón no le quería obedecer a Dios. La cuarta plaga fueron unas moscas gigantes, unas moscas que eran incontrolables y que empezaron a surgir en Egipto, así que todos los egipcios, todas estas personas veían estas moscas por todas partes y esa fue la cuarta plaga. La quinta plaga fueron la mortandad del ganado, es decir, de los toros y de las vacas, todo a causa de la desobediencia de ¿quién? Del faraón. Muy bien, es decir, de que muchas de las vacas y las ovejas y las cabras de los egipcios murieron. Tenemos nuestra sexta plaga y eran las úlceras, es decir, de que hasta el faraón le dio una enfermedad en la piel y aún así no quería hacer caso. Esa fue la sexta plaga. La séptima plaga eran tormentas espantosas y granizos para que aún así el faraón se diera cuenta del poder de Dios, pero aún así no quería hacer caso. Viendo Dios de que el faraón no hacía caso, mandó una infesta de langostas, es decir, de que todo Egipto estaba lleno de langostas y esas langostas se comieron todo lo que el granizo había destruido, es decir, de que Egipto no tenía paz porque estaba llena de estos animales que comían cualquier cosa. Luego vio Dios de que el faraón no hacía caso y mandó la novena plaga, que fue la oscuridad. Este pueblo estuvo varios días en oscuridad a causa de la desobediencia del faraón. Aún así, el faraón no hacía caso. La décima plaga, que fue la que conmovió el corazón del faraón, fue la muerte de los primogénitos, es decir, que aún el hijo del faraón murió. Por eso, en ese momento, desde que su hijo murió, el faraón decidió dejar libre al pueblo de Egipto. Dios con esta lección nos quiere enseñar que Él quiere que tengamos corazones suaves, corazones enseñables, que seamos obedientes, porque así Dios va a salvar a nuestro pueblo. Y en nuestro museo tenemos el Arca del Pacto. Estén atentos. Hola amiguitos, estamos en la sesión del Arca del Pacto. Sí, un pacto que Dios hizo con los hombres para mostrarle que nos quería bendecir. Y tenemos acá a Moisés, quien nos contará qué había en ese cofre. Así que lo vamos a llamar Moisés. Otra vez llamémoslo, Moisés. ¿Será que Moisés sigue hablando con Dios en el monte Sinaí? Vamos a llamarlo por última vez. Como él es tan obediente, vendrá pronto. Moisés. Hola a todos, amiguitos de Abracito Online. Bueno, hoy les contaré sobre el Arca del Pacto. Acá tenemos un maravilloso cofre que representó las cosas valiosas. No cosas valiosas como las joyas, ni nada de eso, sino como otras cosas. Sí, ¿como cuáles? ¿Qué es eso que tienes en la mano? Bájalo, Moisés. ¡Ah! ¡Súper, Moisés! Cuéntanos. Es la vara de Aarón. Uy, ¿qué significa la vara de Aarón, Moisés? Significa... ¡Ay, yo sé! Adivinen. Pues yo creo que significa que reverdecía por los milagros que Dios hacía y les hacía sentir que su presencia estaba con ellos. ¿Cómo lo supiste? Porque he leído también la historia, Moisés. Y cuéntanos, ¿qué más hay ahí? Bueno, muy bien.
Estos niños saben mucho. Sí. Tenemos, El maná. así es, el maná fue un pan representativo que hizo creer o no creer, porque fue verdad, que Nunca Dios- les faltaría o qué. sí, que nunca, así es, amiguita, nunca les faltaría las comidas o solo el pan, pero jamás le faltaría nada. Así es, nos representa entonces la provisión que Dios nos da a diario. O sea que en esa arca del pacto habían cosas muy maravillosas que nos iban a recordar algo. Y falta un montón. Cuéntame qué falta, Moisés. Un montón no, mejor dicho, algo súper importante. Muéstrame qué es. 1, 2 y ¡tarán! Tenemos los mandamientos. Todos los Ay, mandamientos. ¿y cómo los hizo Dios? Lo hizo con la mano. Yo lo vi. Conoceremos la historia de Jonás y la ballena. Continuemos con nuestros personajes. Este personaje se llama Jonás. Él se llamaba Jonás. Vivía en Israel. Y un día Dios le llamó y le dijo: Jonás, ve a la ciudad de Nínive y predica. Diles que se arrepientan de todos sus pecados. Y aunque Jonás le dijo a Dios que sí lo haría, Jonás no deseaba ayudarles. Jonás quería, al contrario, que Dios los castigara, que Dios los eliminara de la faz de la tierra. Entonces Jonás decidió esconderse en una barca, esconderse de Dios, porque no quería ir a Nínive, porque era un pueblo malvado. Una vez Jonás estaba en la barca, empezó esta barca a sufrir una terrible tormenta. Los hombres se preguntaban, ¿por qué esta tormenta? Jonás dijo que era por su presencia, que entonces lo arrojaran por la borda. Y así fue como... Hola amiguitos, hemos llegado a la sesión de una historia fantástica que ustedes no podrán creer, de cómo obedecer a Dios nos ayuda a vencer a nuestros enemigos. Esta es la historia de David y Goliat, una historia en la que prestarás mucha atención. Los personajes son, por supuesto, Goliat, un hombre filisteo que medía aproximadamente 3 metros, y David, un pequeño pastor de ovejas, pero con un corazón conforme al corazón de Dios. Así que prepárense para escuchar esta historia. Había una vez un hombre filisteo muy malo llamado Goliat. Goliat era un hombre que no obedecía a los mandamientos de Dios y estaba en contra del ejército de los israelitas y quería acabarlos. Y él decía: Nadie podrá contra mí. Yo soy un filisteo que viene con lanza y espada. Y uno nomás. Traigan a mí solo uno que pueda contra mí. Entonces los israelitas eligieron y David dijo: yo quiero ir. Pero todos le decían: ¿cómo vas a ir si eres tan pequeño? Y él dijo: no importa, quítenme todos esos cascos y todo ese armamento pesado, porque yo voy es con el Espíritu de Dios. Aunque Goliat venga contra mí con espada, con lanza y con jabalina, yo iré en el nombre de Dios. Él confiaba mucho en Dios. Ay, ¿cómo eres? ¿Cómo mandan a mí estos israelitas? Esta pequeña hormiguita. Ay, no. ¿Qué creen? ¿Que yo también soy una hormiga o qué? Bueno, igualmente los haré pedazos.
Pues no te creas tanto, Goliat, porque aunque tú tienes un poder humano y vienes contra mí con armas terrenales, yo vengo en el nombre de Dios y su espíritu me hará vencer. Bueno, si eso crees. Entonces David cogió una piedra, una honda, y más se burlaba Goliat. Ah, con esa piedra creerás que me podrás vencer. Ay, no. Entonces, en aquel momento, sacó la espada Goliat. Y David en un momento cogió su piedra y la lanzó. Y cayó justo en la frente de Goliat. Entonces Goliat cayó al suelo y David corrió y cogió la espada. Y cogió la espada que traía Goliat y con esa misma espada acabó y cortó su cabeza. Y en aquel día los israelitas se pusieron felices. ¡Sí, David! David venció a Goliat, el pequeño David, y fueron y se lo presentaron a el rey, y se dio cuenta que este pequeño pastor pudo vencer al gran Goliat, demostrando que cuando confiamos en Dios y vamos con su espíritu, podremos vencer aún el enemigo más fuerte. Frutos del Espíritu Santo. Hola amiguitos de Abracito Online, qué rico poder volver a estar con ustedes. Como hemos estado viendo, hay varias lecciones en el día de hoy y una de ellas es... Los frutos del Espíritu Santo. Muy bien, amiguito. Los frutos del Espíritu Santo es el tema en el cual nos enfocaremos en esta lección. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien, amiguito. ¿Tú sabes cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Sí, las frutas, la manzana. La manzana. Pensémoslo bien. Amiguitos de Abracito Online, mi amiguito, ¿tú crees que las manzanas hacen parte de los frutos del Espíritu Santo? Pensémoslo otra vez. Primero que todo, ¿para qué son esas cartas? Creo que esas son las que hoy nos van a dar la pista de cuáles son los frutos del Espíritu Santo. ¿Quieres descubrirlas? Sí. Listo, vamos a empezar con nuestra primera carta y nuestro primer fruto del Espíritu Santo. Vamos ¿Cuál a ver. podrá ser la primera? Amabilidad. Amabilidad, ese es un fruto del Espíritu Santo, el ser amables con Los demás. Muy Aparte, bien. Es una clave perfecta para ayudar al otro. Muy bien, así es. Vamos a continuar con nuestros otros frutos del Espíritu Santo. Amiguito, ayúdanos. Tenemos otro. La alegría. Siempre debemos estar alegres para cuando podamos ayudar a los demás, siempre estar gozosos, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Muy bien, amiguito. Continuemos con los frutos del Espíritu Santo. Sí, seguimos con bondad. Ese es un muy buen fruto que nos da el Espíritu Santo. Excelente, ese es un muy buen fruto que nos da el Espíritu Santo, el ser bondadosos. ¿Con quiénes? Con los demás. Con nuestros amigos, nuestros padres. Muy bien. Parientes. Así es, amiguito. Muy bien. Vamos a continuar con nuestros frutos del Espíritu Santo. Tenemos otro color. Vamos a descubrirlo. Tenemos la paciencia. La paciencia. Debemos ser muy pacientes. Así y cuando es. tengamos alguna tarea o alguna dificultad, debemos ser pacientes para lo que venga. Así es, tenemos que ser pacientes. Muy bien, gracias, amiguito, por ayudarnos a descubrir los frutos del Espíritu Santo. Vamos a continuar. Después tenemos la paz. Esa es un súper fruto del Espíritu Santo que hoy nos da. Así es, y es el de vivir en paz con los demás, ¿cierto que sí? Sí. Muy bien, vamos a continuar, amiguito, descubriendo los frutos. Sí. Tenemos ahora el amor. ¿El amor? ¿Qué es el amor?
El amor es cuando tenemos amor con los demás, cuando queremos a nuestros parientes, cuando los ayudamos, cuando somos pacientes también. Muy bien, ese es otro fruto del Espíritu Santo y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, amor por los demás. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestros otros frutos. Tenemos un color muy lindo. Oh, ¿qué dice ahí? Dominio. Dominio propio. ¿Saben, amiguitos, qué es el dominio? Sí. ¿Qué es el dominio? El dominio es saber actuar en los momentos en los cuales podemos a veces perder la cabeza. Podemos estar impacientes, pero debemos saber manejarlo. Muy bien, vamos a continuar con nuestro fruto. Debe ser muy lindo. La humildad. La humildad, ¿qué es humildad, amiguito? La humildad es cuando decimos la verdad y no mentimos. Digamos cuando hacemos un examen y vemos lo de otro y decimos que no lo hicimos. Ajá, muy bien. Y por ejemplo, cuando aceptamos que nuestros padres nos corrijan y aceptamos eso con amor, ¿cierto que sí? Es la humildad. Muy bien. Otro que también nos dijeron de amor. Ahora, repasemos los frutos del Espíritu Santo. Debemos tener 9. Primero, amabilidad. Segundo, alegría. Tercero, bondad. Cuarto, paciencia. Quinto, paz. Sexto, amor. Séptimo, dominio propio. Octavo, humildad. El noveno. El noveno. Nos falta uno. ¿Cuál será el Lo tengo noveno yo. fruto? Lo encontré. Vamos a descubrirlo. Tenemos la fidelidad. Muy bien, el tener fe, el ser fieles a quién. Adiós. Muy bien, amiguitos, esperamos que hubiéramos aprendido el día de hoy los frutos del Espíritu Santo. No lo olvidemos. Así es. Finalizamos con la armadura de Dios. Amiguitos, vamos a continuar con nuestro museo virtual y en el día de hoy tenemos la misión de completar esta armadura a este personaje. Ustedes se preguntarán, ¿para qué vamos a ver esto? Y es que en los tiempos de la Biblia los soldados usaban armaduras muy pesadas como lo ven aquí. Un yelmo, que es como un casco, una espada, un tipo de calzado un poco sofisticado y muy pesado. Pero vemos en la actualidad que los soldados no usan esto ahorita. Pero sí es interesante que nosotros, como hijos de Dios, podamos tener este tipo de armadura para nuestra vida diariamente. Así que vamos a empezar. Dios nos ha dotado de esta armadura y vamos a empezar con el yelmo de salvación. Y ustedes se preguntarán para qué sirve el yelmo de salvación a este personaje. Y es que este yelmo le va a ayudar a que guarde su mente y que guarde su corazón también de lo que pueda tener y lo que pueda traer el mundo. Así que es importante que guardemos nuestra mente con nuestro yelmo de salvación. Vamos a continuar con nuestra espada del Espíritu y es que con ella vamos a poder contrarrestar todo lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros y con nuestra familia. Es decir, de que si él nos manda muchísimas cosas, como puede ser tristeza, dolor o nos puede mandar tentaciones, nosotros podemos con esta espada defendernos como lo hace un auténtico soldado. Vamos a continuar con nuestra coraza de la justicia y es que Dios nos ha permitido tener la coraza de la justicia como un protector a nuestro corazón, es decir que con este vamos a poder proteger nuestro corazón de toda cosa guardada. Luego tenemos nuestro calzado del Evangelio y es que el calzado del Evangelio es tan importante, amiguitos, porque ese nos va a ayudar cada día a que podamos caminar a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Si Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que eso es lo que Dios quiere, debemos de tener nuestro calzado, que es el que nos va a ayudar cada día a estar en pasos de fe, a poder caminar en la roca firme que es Él. Vamos a continuar con nuestro escudo de la fe y es que es tan importante que nosotros como hijos de Dios tengamos nuestro escudo porque así podemos hacer acechanza a lo que el enemigo quiera mandar a nuestra vida. Es decir, que podemos impedir, es como una barrera que va a impedir que lo que el enemigo o que lo que el mundo quiera colocar en nuestra vida no impacte nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Y luego tenemos nuestro cinturón de la verdad. Recuerden, amiguitos, que el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús, es decir que Él es quien nos ciñe y Él es quien nos uniforma y Él es quien nos da este uniforme para que cada día andemos en la verdad y no en la oscuridad. ¿Queda claro, amiguitos, cuál es el armamento y cuáles son las cosas que debemos de tener, los utensilios que debemos de tener como hijos de Dios? Yelmo de salvación, coraza de justicia, escudo de la fe, calzado del Evangelio, espada del Espíritu y la última es el cinturón de la verdad. Muy bien. Gracias por tu compañía en este grandioso tour.